Antonio, ayer nos hablaste de cómo mejorar las emociones negativas. Ajá. E incluso nos diste una fórmula para poder conseguirlo. Una fórmula muy interesante. Pero yo a pesar de todo lo veo complicado, porque las emociones negativas son muy fuertes y muchas veces nos superan. Sí, eso es verdad. Las emociones, sobre todo las emociones negativas, tienden a expandirse. Bueno, yo recuerdo cuando estaba estudiando en secundaria que nos hablaban de una característica que tiene un gas, y es el de la expansibilidad. Y esa era una característica que yo recuerdo, me llamaba la atención, es la condición por la cual un gas tiende a expandirse por todo el volumen donde se encuentra. Bueno, pues digo esto porque la emoción viene a ocurrir algo parecido. O sea, la emoción es invasiva y se expande en tres direcciones: hacia atrás, hacia adelante y hacia afuera. Y es muy importante que aprendamos a contraer una emoción para que de esta manera podamos llegar a tener un control sobre ella. Nunca había escuchado yo ese concepto de contraer una emoción. Sí, bueno, voy a intentar explicarme también un poco mejor. La emoción tiende a expandirse, por ejemplo, hacia el pasado. O sea, yo me encuentro mal y entonces miro el pasado y lo veo de una forma oscura. Pero es que además tiendo a expandirme también en ese estado emocional hacia el futuro. Y pienso que me sentiré igual o tal vez hasta peor en el futuro, ¿no? Entonces, contraer la emoción es traer la emoción aquí ahora. Yo ahora me siento de esta manera, pero dejo el pasado y dejo el futuro. Es un aquí y ahora. Es un poquito las palabras de Jesús cuando dice: basta cada día su propio afán. Es una contracción de la emoción. Pero es que cuando decía que se extiende en tres direcciones, es que la emoción negativa se extiende también hacia afuera. Porque si yo me encuentro mal, entonces interpreto a las personas, lo que hacen o lo que dicen, incluso las situaciones que puedo ver, las veo de una forma, en fin, proyectando mi estado emocional, ¿no? Y es muy importante que las personas, cuando sentimos algo, nos sentimos mal, debemos ser conscientes de que efectivamente eso es una realidad. O sea, mi sentimiento, como yo me siento, es real. Pero no debo confundirme, porque mi sentimiento no es sinónimo de la realidad. Entonces, es muy importante que se pueda contraer la emoción. Ya entiendo. Entonces, contraer la emoción es algo similar a hacerla pues más pequeña, más manejable, ¿verdad? Efectivamente. Y es que, de hecho, si nosotros no conseguimos contraer la emoción en su expansión es a nosotros a quienes nos hace pequeños. Es algo, es un fenómeno: o controlamos la emoción o la emoción nos va a controlar a nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros controlamos, cuando nosotros comprimimos esa emoción, la concentramos en donde debe estar, nosotros nos hacemos más objetivos, somos más serenos, somos más efectivos. En definitiva, tenemos mayor control. Y cuando conseguimos ese control, entonces somos más capaces incluso de evaluar las causas que pueden estar produciendo esa emoción. Somos más capaces también de entender hacia dónde nos puede llevar esa emoción si no la mantenemos en un control. Podemos darnos cuenta de qué podemos hacer para mejorar esa situación, o incluso podemos darnos cuenta de si necesitamos ayuda. Y en todo caso somos más conscientes de que la emoción es algo mío. Es verdad que una persona o una situación pueden producir una emoción en mí, ¿verdad? Una emoción negativa. Pero si yo estoy angustiado, si yo estoy deprimido, o sea, parte de la responsabilidad me corresponde a mí, porque mucho de la emoción tiene que ver con la gestión que yo hago de la emoción. Ya no solo la causa, sino cómo yo gestiono esa emoción, ¿verdad? Me parece muy interesante esto de hacernos responsables de nuestras emociones.
Y yo te quería hacer una pregunta. Ya yéndonos hacia el esquema que ayer nos planteaste, ¿no? Sí, Aquí especie sí. de fórmula. Sí, la tengo por aquí todavía. ¿Cómo podemos, sabes, integrarla en esto que estás tú contándonos ahora? Bueno, pues fíjate, aquí veíamos en este esquema la emoción, que era negativa, que había que convertirla, Pablo nos exhortaba en esa dirección, convertirla en oración, y esa oración producía pensamientos positivos y emociones también más positivas. Esa oración tenía que tener un componente de petición de ayuda a Dios y, por otra parte, gratitud. Gratitud por tantas cosas por las cuales podemos estar todos nosotros agradecidos, incluso en circunstancias difíciles. Pero se da la situación de que cuando nosotros contraemos esta emoción negativa y la colocamos en el aquí y ahora, no dejamos que se expanda hacia el futuro o hacia el pasado o fuera de nosotros, de nuestra propia responsabilidad, entonces se produce un fenómeno que es realmente muy importante. Y es que entonces aparece la acción. La acción, pero una acción basada en pensamientos mejores y en emociones mejores. Y una acción que será más efectiva a la hora de enfrentar la propia situación que vivimos, la situación que se pueda estar dando, y si no podemos resolver o mejorar la situación, nos ayudará, nos llevará a gestionar mejor las emociones. Si no podemos cambiar la situación, sí podremos cambiar y mejorar la gestión. Por lo tanto, esa emoción negativa, siguiendo todo este proceso, puede desembocar en una situación de control mucho más efectivo. Y no siempre controlamos la situación, ¿verdad? Sí, efectivamente, la situación a veces se nos escapa, pero aun en ese caso, en el peor de los casos, podremos gestionar mejor las emociones. O sea que de alguna forma, resumiendo sintéticamente, pues si nosotros comprimimos la emoción, la llevamos en oración a Dios, una oración que tiene petición de ayuda y al mismo tiempo gratitud, como decía Pablo, entonces el Señor puede guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en paz, en Cristo Jesús. Y eso nos da una capacidad de acción mucho más adaptada a la necesidad. Claro, mucho más estable. Más estable, más controlada. Más controlada. Y de esta forma somos nosotros efectivamente los que vamos teniendo, por lo menos vamos ganando en control de las situaciones y de los estados emocionales en los que a veces podemos caer cualquiera de nosotros. ¿Vamos a poder escuchar más acerca de emociones negativas? Bueno, yo creo, ¿qué te parece? Podríamos hablar un poquito más, ¿verdad? A mí me parece muy interesante y muy necesario además. Pues sí, estaremos unos días todavía hablando sobre emociones negativas, cómo gestionarlas, incluso, en algunos casos, cómo prevenirlas. Pues sí. De momento nos quedamos aquí y os deseamos todas las bendiciones de Dios. Que tengáis un buen día.